¿Sabías que la alianza militar que hoy, en pleno 2026, tiene al mundo en vilo, fue descrita con una precisión escalofriante hace más de 2600 años? Hoy vemos en las noticias a Rusia e Irán consolidando un pacto estratégico sin precedentes. Vemos las secuelas de la Operación Rising Lion y la tensión en la frontera norte de Israel. Pero, ¿y si te dijera que Ezequiel, un profeta exiliado en Babilonia, vio estos mismos movimientos? En la Biblia, esta coalición tiene un nombre: Gog y Magog. Y aunque parece un escenario de caos político, la Escritura nos revela que hay una mano invisible moviendo las piezas. Todo se está alineando. Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más fascinantes y urgentes de la profecía bíblica. Ezequiel, capítulos 38 y 39. Si has estado siguiendo las noticias los últimos 2 años, especialmente desde la crisis de 2024 y la escalada de 2025, habrás notado que el tablero de ajedrez mundial ha cambiado drásticamente. Las alianzas que antes parecían improbables, hoy son una realidad innegable. Rusia, aislada de Occidente, ha encontrado en Irán no solo un socio, sino un proveedor militar indispensable. Y en medio de todo esto, Israel permanece en el ojo del huracán. Muchos se preguntan, ¿estamos viendo el cumplimiento de la guerra de Gog y Magog? Para responder a esto, no podemos basarnos solo en titulares sensacionalistas. Tenemos que ir a la fuente. Ezequiel vio una coalición de naciones que descendería desde las partes más remotas del norte contra una tierra restaurada de la espada. Hoy analizaremos 3 puntos clave. Primero, la identificación de los actores principales en el contexto de 2026. Segundo, la condición específica de Israel antes del ataque. Y tercero, el propósito divino detrás de este conflicto. Porque aunque el nombre de Dios no aparece en los titulares de prensa, su mano está en cada detalle de la historia. Empecemos por el líder de esta coalición. Ezequiel 38, versículo 2 dice: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Durante siglos, los estudiosos han debatido la identidad de estos lugares, pero cuando miramos un mapa y trazamos una línea recta hacia el norte desde Jerusalén, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con Rusia. La antigua tierra de los escitas, conocida por los griegos como Magog, abarca lo que hoy es el sur de Rusia y partes de Asia Central. Pero lo interesante no es solo la geografía, sino la geopolítica actual. Fíjate en esto. Ezequiel describe a un líder, Gog, que controla una vasta región y que tiene la capacidad militar para liderar una coalición masiva. Hasta hace unos años, Rusia intentaba mantener un equilibrio diplomático con Israel, pero la guerra en Ucrania y el aislamiento internacional empujaron a Moscú a una dependencia crítica de sus aliados en Medio Oriente. ¿Y qué hizo Rusia? Para sostener su maquinaria militar, tuvo que fortalecer sus lazos con Teherán. Hoy, en 2026, esa alianza ya no es solo comercial, es una integración militar profunda. Los sistemas de drones y misiles que hemos visto cruzar los cielos de Europa del Este y Medio Oriente son el fruto de este pacto. La profecía dice que Gog será quebrantado y traído con garfios en sus quijadas. Esto implica que esta potencia del norte no desciende necesariamente por deseo propio al principio, sino que es arrastrada por una necesidad imperiosa, quizás económica, quizás estratégica, o quizás por la presión de sus propios aliados. Rusia, que históricamente ha buscado acceso a las aguas cálidas y control energético, encaja perfectamente en este perfil de un oso hambriento que es provocado a salir de su guarida. Todo se cumplió al pie de la letra en las profecías sobre la caída de imperios pasados. Y ahora estamos viendo cómo se prepara el escenario para este gigante del norte. No es coincidencia que Moscú haya endurecido su retórica contra Israel tras los eventos de 2025. La Biblia lo anticipó. Una potencia del extremo norte, liderando un bloque antioccidental, lista para marchar. Pero Gog no viene solo.
El versículo 5 de Ezequiel 38 menciona explícitamente a sus aliados, y el primero en la lista es Persia. Aquí no hay necesidad de interpretación compleja. En la Biblia, Irán es Persia. Y es aquí donde la historia se pone realmente interesante. Pensemos en lo que ha ocurrido recientemente. En abril de 2024, vimos ese ataque masivo de drones y misiles desde suelo iraní hacia Israel. Fue un punto de inflexión. Pero luego, en junio de 2025, ocurrió lo que muchos temían: la Operación Rising Lion. Israel, sintiéndose acorralado por el avance nuclear, lanzó ataques preventivos que desataron esa breve pero intensa Guerra de los 12 días. Aunque se firmó un alto el fuego y la capacidad nuclear de Irán fue golpeada, el odio y el deseo de venganza no desaparecieron, se multiplicaron. Ezequiel nos dice que Persia se unirá a la coalición del norte. ¿Por qué es esto relevante hoy? Porque tras los golpes recibidos en 2025, Irán ha quedado militarmente herido pero ideológicamente intacto. Su eje de resistencia, Hezbolá, los hutíes, fue debilitado, lo que paradójicamente hace que Irán necesite más que nunca a un hermano mayor. Necesita a Rusia. La profecía describe a Persia uniéndose a esta fuerza invasora no como la cabeza, sino como parte del cuerpo militar. Es fascinante ver cómo la debilidad actual de Irán, tras la guerra de 2025, lo empuja precisamente a la posición que Ezequiel describió: un aliado secundario pero letal, marchando bajo el paraguas de Gog. Además de Persia, Ezequiel menciona a Kuz y Fut, que corresponden a regiones de los actuales Sudán y Libia. Si observas las noticias hoy, verás que ambas naciones están sumidas en inestabilidad y con facciones fuertemente alineadas con Rusia y contrarias a Occidente. También se menciona a Gomer y Togarma, que muchos identifican con la región de Turquía. Aunque Turquía es miembro de la OTAN, su retórica contra Israel se ha vuelto cada vez más hostil en los últimos 2 años. ¿Ves el patrón? Se está formando un anillo alrededor de Israel. Naciones que históricamente no tenían mucho en común, chiitas persas, ortodoxos rusos, naciones africanas sunitas, se están uniendo con un solo propósito. La Biblia dijo que ocurriría en los postreros días. Y cuando ves esta alineación exacta en el mapa de 2026, ya no puedes mirar el mundo igual. Ahora, hay un detalle en la profecía que ha confundido a los expertos durante años. Ezequiel 38:11 dice que Gog pensará: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas. Muchos dirán: espera un momento, ¿Israel habitando confiado? ¿Sin muros? Si es uno de los países más militarizados y con más muros de seguridad del mundo. Y tienen razón. Israel hoy vive en alerta máxima, especialmente después de los conflictos de 2025. Sin embargo, debemos entender el concepto bíblico de seguridad. En hebreo, la palabra betach puede significar una confianza, pero a veces implica una confianza falsa o descuidada. Analicemos el escenario actual de 2026. Tras la intervención de Estados Unidos para mediar el alto el fuego del año pasado y las garantías de seguridad extendidas, Israel ha empezado a confiar excesivamente en sus sistemas de defensa tecnológica, como el domo de hierro y los nuevos sistemas láser, y en sus alianzas diplomáticas. Existe una sensación en Jerusalén de que, habiendo degradado las capacidades nucleares de Irán en la Operación Rising Lion, la amenaza existencial inmediata ha pasado. Israel se siente tecnológicamente invencible. Sus muros hoy no son de piedra, son digitales, son láseres, son tratados internacionales. Esta falsa sensación de seguridad es el cebo. Ezequiel describe a un pueblo que cree haber superado el peligro, que se enfoca en la prosperidad económica, en el gas natural del Mediterráneo, en la tecnología. Es precisamente en ese momento cuando bajan la guardia espiritual y confían en sus carros y caballos modernos que el enemigo decide atacar. Gog dice: tomaré botín y despojos. ¿Qué botín? Israel se ha convertido en una potencia energética y tecnológica.
Las reservas de gas en el Mediterráneo son vitales para una Europa que ya no compra a Rusia. Controlar Israel no es solo un tema religioso para estos invasores. Es un golpe estratégico y económico al corazón de Occidente. Pero aquí es donde la historia da un giro sobrenatural. La profecía no termina con la invasión. Ezequiel 38 y 39 describen que, cuando estas naciones ataquen, Dios mismo intervendrá. No serán los ejércitos de Israel, ni la ayuda de Estados Unidos lo que detenga a Gog. El texto habla de un gran temblor, de fuego y azufre, y de que los ejércitos enemigos se atacarán entre sí en medio de la confusión. Dios dice: «Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones». El propósito de esta batalla no es solo geopolítico, es teológico. Dios va a usar a estas naciones rebeldes, Rusia, Irán y sus aliados, para demostrar al mundo moderno, un mundo que ha olvidado a Dios, que Él sigue teniendo el control absoluto de la historia. Estamos viviendo tiempos extraordinarios. La coalición está casi completa. La tensión en el norte crece. La falsa seguridad se asienta. Todo se está alineando tal como fue escrito. Es fácil sentir miedo al ver estas noticias, al ver la magnitud de los ejércitos que se preparan. Pero la profecía no se nos dio para asustarnos, sino para prepararnos, para recordarnos que, aunque los imperios se levanten y las naciones conspiren, el final de la historia ya está escrito. La gran pregunta no es, ¿qué dice la Biblia sobre Irán o Rusia?, sino ¿qué quiere Dios mostrarte a ti con esta historia? Quizás es momento de dejar de confiar en nuestros propios muros y volver la mirada hacia aquel que sostiene el universo. Si este análisis te ha ayudado a entender mejor los tiempos que vivimos, no olvides suscribirte y compartir este video. La verdad necesita ser escuchada. Nos vemos en el próximo Misterio Revelado.